Los astros juegan al escondite. Millones de personas en México, Estados Unidos y Canadá ven el eclipse total solar. El fenómeno es un evento cósmico tan inusual que requiere que el Sol, la Luna y la Tierra estén en la alineación correcta para bloquear la luz del Sol por unos minutos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo tener fecha para una invasión de Rafah, el último refugio en Gaza para los palestinos desplazados. Esto mientras las conversaciones de un cese el fuego siguen estancadas y Hamás revisa una nueva propuesta de cese el fuego. En Ucrania, Rusia denunció este lunes un nuevo ataque con un dron sobre la planta nuclear de Zaporilla, ocupada militarmente por Rusia. El domingo, varios drones habían caído sobre la mayor planta nuclear de Europa. Kiev acusó a Moscú de desinformación y de lanzar esos ataques. Expertos advierten del riesgo de un accidente nuclear. Es una nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Soy Jorge Hurtado. Vamos a iniciar con noticias de la guerra en Gaza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu prometió llevar a cabo la ofensiva terrestre de Rafah. Netanyahu dijo tener una fecha para el asalto de Israel al sur de la franja de Gaza, donde cerca de 1,5 millones de palestinos desplazados se refugiaron para escapar de los combates. Esto pese a que la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, se oponen a la operación y que negociaciones para un cese el fuego estén en curso. Hoy he recibido un informe detallado sobre las conversaciones en El Cairo. Estamos trabajando todo el tiempo para lograr nuestros objetivos, principalmente la liberación de todos nuestros rehenes y lograr una victoria completa sobre Hamás. Esta victoria requiere la entrada en Rafah y la eliminación de los batallones terroristas ahí. Va a suceder, hay una fecha. Mientras Israel retiró sus tropas de la ciudad de Han Yunis en el sur de Gaza, algunos de los residentes de ahí están regresando a sus hogares para encontrar solamente ruinas. Antes de la guerra vivían unas 400.000 personas. Según Israel, el repliegue solo busca recuperarse y prepararse para futuras operaciones. Veamos. Habían huido de los combates en Han Yunis al principio de la guerra y ahora que las fuerzas israelíes anunciaron su retirada de la ciudad del sur de Gaza, estos palestinos han regresado. Pero la ciudad que una vez conocieron ahora es un paisaje en ruinas. Vinimos a ver qué había pasado con la casa, pero no pudimos encontrar ninguna casa. Solo hay escombros. No se puede vivir aquí. Los animales no pueden vivir aquí. Entonces, ¿cómo se supone que va a vivir una persona? La destrucción es irreal. La retirada de Han Yunis es parte de un esfuerzo más amplio de Israel para disminuir sus tropas en Gaza. Esto en un intento de aliviar a los reservistas que han estado combatiendo contra Hamás desde octubre pasado. La retirada pone fin a lo que ha sido un momento clave de la guerra, pero Israel insiste en que su ofensiva no ha terminado. El ejército tiene la mira puesta en la ciudad de Rafah, en el sur del enclave palestino, como su próximo objetivo. La guerra en Gaza continúa y estamos lejos de detenernos. Los líderes de Hamás siguen escondidos. Los alcanzaremos tarde o temprano. No dejaremos ninguna división operativa de Hamás en ninguna parte de la franja. Tenemos planes y actuaremos cuando lo decidamos. Israel asegura que Rafah es el último bastión de Hamás, pero también es el hogar de alrededor de 1,4 millones de personas que se refugian allí, por lo que ha habido una oposición global a los planes de una operación terrestre en la ciudad del sur, incluso por parte del principal aliado de Israel, Estados Unidos. Washington exige ver un plan creíble para proteger a los civiles en Rafah. Los llamados se han encontrado con oídos sordos. Según los medios locales en Israel, el ejército se está preparando para evacuar Rafah dentro de una semana, un proceso que podría llevar varios meses. El ejército israelí reivindicó un ataque sobre el sur del Líbano que mató a un comandante del movimiento libanés Hezbollah. La ONU pidió que se ponga fin al fuego transfronterizo entre Hezbollah, un aliado de Hamás, y las fuerzas israelíes. Tenemos detalles. En este pueblo libanés cercano a la frontera con Israel, Musa Isa camina entre los escombros de lo que una vez fue su casa, ahora destruida por un ataque aéreo israelí. ¿Ves esta zona destruida? Estamos decididos a reconstruirla aún más hermosa de lo que era, sean cuales sean las críticas. Un poco más allá, este comerciante, desplazado por la violencia, regresa a su tienda. Hubo un gran golpe en el edificio de enfrente que causó importantes daños a la tienda. Este incidente nos hizo alejarnos de la zona y nos llevó a cerrar el supermercado durante aproximadamente 2 meses.
es el resultado del fuego transfronterizo entre el movimiento libanés Hezbollah, que mantiene estrechos vínculos con Hamas, y las fuerzas israelíes. Se ha convertido en algo habitual desde el día después del ataque del 7 de octubre de Hamas. Alegando actuar en solidaridad con Hamas, el poderoso Hezbollah, respaldado por Irán, ha atacado posiciones y pueblos israelíes cerca de la frontera. Mientras tanto, Israel se adentra cada vez más en Líbano. Los enfrentamientos han reducido a escombros muchos barrios del sur de Líbano. El sector agrícola de la región también se ha visto gravemente afectado y los campos destruidos han quedado sin cosechar. Los bombardeos han desplazado a decenas de miles de personas a ambos lados de la frontera y fuentes de seguridad afirman que más de 300 personas en Líbano, principalmente combatientes de Hezbollah, pero también unos 50 civiles, han muerto en ataques aéreos israelíes. Iniciaron las audiencias en la Corte Internacional de Justicia en La Haya en relación a un caso presentado por Nicaragua contra Alemania. Nicaragua acusa a Alemania de permitir actos de genocidio y violaciones del derecho internacional humanitario al proporcionar ayuda militar a Israel durante el conflicto en Gaza. Los abogados nicaragüenses piden al tribunal que dicte medidas provisionales contra Berlín que incluyen la suspensión inmediata de la ayuda militar a Israel. Veamos. Gaza vuelve a estar en el centro de los debates de la Corte Internacional de Justicia. Esta vez Nicaragua pidió a la CIJ que emita medidas cautelares para que Alemania detenga las exportaciones de armas a Israel y también que reanude su financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Alemania está fallando en honrar su propia obligación de prevenir el genocidio o el de asegurar el respeto por el derecho internacional humanitario. Las violaciones de derecho internacional por parte de Israel crean obligaciones para Alemania, al igual que para todos los estados de la comunidad internacional, obligaciones de las que Alemania es responsable y que han sido reclamadas en el presente procedimiento. El país centroamericano argumenta que Berlín está violando la Convención sobre el Genocidio de 1948. Esto luego de que la CIJ dictaminara que era plausible que Israel violara algunos derechos garantizados bajo la Convención sobre el Genocidio en su ataque a Gaza. Y que Alemania debe también contribuir a prevenir actos de genocidio, unas acusaciones que Israel ha negado en repetidas ocasiones, mientras que Alemania ha dicho que el caso es injustificado. Alemania no ha violado ni la Convención sobre el Genocidio ni el derecho internacional humanitario. Lo explicaremos detalladamente mañana ante la Corte Internacional de Justicia. Alemania deberá presentar sus argumentos el martes. El país europeo es uno de los principales exportadores de armas a Israel. En 2023, Alemania destinó cerca de 354 millones de dólares en equipo militar y armas para Israel. Unas 31 millones de personas en América del Norte observan el eclipse solar que empezó sobre México. El eclipse solar total sucede cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal forma que esta última bloquea la luz solar por completo. Durante unos minutos el cielo se vuelve tan oscuro que parece de noche. Según la NASA, esto ocurre por una coincidencia casi celestial. El fenómeno es visible en un recorrido desde el Pacífico mexicano, atravesando el centro de Estados Unidos y finalizará en el Atlántico tras recorrer el este de Canadá. Los eclipses solares totales, además de ser un espectáculo visual como ustedes ven acá, ofrecen a los científicos la oportunidad de estudiar la atmósfera de la Tierra y la corona del Sol en condiciones poco inusuales. En otros temas, este lunes Rusia denunció un nuevo ataque sobre la central nuclear de Zaporilla, en el sur de Ucrania, y convocó una reunión de la Agencia Internacional de Energía Atómica. El domingo, 3 drones impactaron el sitio. Uno de los drones dañó la estructura de uno de los reactores. Es el peor incidente en la central desde el noviembre del 2022. La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que los ataques aumentan el riesgo de un gran accidente nuclear. Previamente analizamos este tema con Carlos Umaña, copresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, y le preguntamos quién puede intervenir frente a este riesgo. Es muy necesario en este caso que haya vías diplomáticas y que se genere una zona desmilitarizada en torno a esta central y en torno a absolutamente todas las centrales nucleares. Es un peligro altísimo porque estamos viendo que un accidente de este tipo en esta central nuclear no solamente tendría graves consecuencias para Ucrania, para la población ucraniana, para la población centroeuropea, para Rusia también, sino que se afectaría también la producción de granos de Ucrania. Recordemos que Ucrania es un granero para gran cantidad de
para varios países que no producen los granos que Ucrania está produciendo, y esa producción se afectaría. Entonces, es muy necesario que se respeten los lineamientos en torno al derecho internacional, que haya diplomacia. No ha habido posibilidad de que en el Tratado de No Proliferación, en las reuniones que ha habido en torno a este tema, que se pueda declarar una zona desmilitarizada. Es decir, una cosa es que exista la zona desmilitarizada y que se respete, pero no ha habido voluntad de la comunidad internacional, no solamente de Ucrania y de Rusia, sino también de otros países del mundo, de declarar dicha zona. Ahora vamos a Lituania, donde soldados alemanes llegaron para desplegarse en el país como parte de un plan para engrosar la defensa de los países bálticos. Lituania, vecino de Belarus y cercano a Rusia, acogerá a cerca de 5.000 tropas alemanas desde el año 2027, un hecho que desde Moscú rechazan y advirtieron que solo va a profundizar las tensiones con la OTAN. Ramiro Cuevar Verena nos amplía. Alemania, Lituania y un momento histórico. Así catalogaron ambos países al despliegue de 20 tropas alemanas en el territorio báltico, concretando lo acordado a finales del año pasado. Lituania está en alerta por su vecino Belarus y muy cercano a la influencia de Rusia. Su presencia militar es una prueba de la fiabilidad alemana, lo cual es muy importante para nosotros y para toda la región. Por su lado, el ministro de Defensa alemán celebró la movilización, la primera de Berlín después de la Segunda Guerra Mundial. Este es un día importante para el ejército alemán. Es la primera vez que estacionamos permanentemente una unidad de este tipo fuera de Alemania y por lo tanto también es un día importante para la OTAN y la capacidad de defensa de la alianza. El mando preliminar de soldados alemanes también mostró su disposición por la misión en Lituania. Ya puedes sentir la situación de amenaza cuando estás en Vilna, a 30-40 kilómetros de la frontera bielorrusa, o en el oeste. En Kaliningrado, por supuesto, tienes una sensación de amenaza diferente. Pero ese es el atractivo de la tarea y también muestra la gratitud de la población lituana hacia nosotros por estar ahí. Desde Rusia, reaccionaron al despliegue alemán y advirtieron que eso solo hará que la situación sea más delicada. Es una continuación de la escalada de tensiones, creando focos de peligro cerca de nuestras fronteras. Por supuesto, esto exige que tomemos medidas especiales para garantizar la seguridad propia. El plan consiste en que 150 soldados estén en Lituania para finales de este año y apunta a que a partir de 2027 haya cerca de 5.000 con presencia permanente. Esto forma parte del programa adoptado por la OTAN en la cumbre de Varsovia de 2016 con el objetivo de robustecer las defensas de los estados bálticos. En Estados Unidos, el candidato presidencial republicano Donald Trump aseguró que las leyes sobre el aborto deberían ser determinadas por cada estado. En un video en redes sociales, el expresidente comentó que apoya algunas excepciones por violación, incesto y para proteger la vida de la madre. Escuchemos. Mi punto de vista es que ahora tenemos el aborto donde todo el mundo lo quería desde un punto de vista legal. Los estados determinarán por votación o legislación o tal vez ambos, y cualquier cosa que decidan debe ser la ley de la tierra, en este caso la ley del estado. Muchos estados serán diferentes, muchos tendrán un número diferente de semanas o algunos serán más conservadores que otros. La intrusión en la sede diplomática mexicana de parte de Ecuador continúa provocando reacciones. La canciller de Ecuador indicó este lunes que su país está dispuesto a restablecer las relaciones con México si se respeta la soberanía del país andino. Por su parte, México presentará una denuncia formal contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Mientras tanto, la abogada de Jorge Glass, el vicepresidente arrestado durante la redada en Quito, dijo que temía por su vida y pidió ayuda internacional. A mí lo que me importa es la vida de Jorge. Y creo que Jorge Glass está en grave riesgo, en un riesgo inminente, en manos del Estado. Esto es un secuestro y creo que en cualquier momento lo pueden matar. Nosotros prelamos para que la comunidad internacional intervenga. Él todavía tiene el estatus de asilado político del gobierno mexicano, de los Estados Unidos mexicanos, y prelamos para que él sea devuelto a la próxima embajada más próxima de Ecuador. De esta forma llegamos al final de este noticiero y despedimos con estas imágenes en vivo y directo del eclipse total solar, un espectáculo tan inusual que requiere que el Sol, la Luna y la Tierra estén en la alineación correcta para bloquear la luz del Sol
por unos minutos. Ahí lo ven, como los astros juegan al escondite. Hasta la próxima.